Romanos capítulo 6, verso 16. La palabra de Dios dice así: ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Déjenme hacerles una pregunta muy sencilla, hermanos. ¿A quién está sirviendo realmente? ¿A quién está sirviendo realmente cada día de tu vida? Todos servimos a alguien o a algo. Hoy quiero hablar acerca del servicio. Y hay muchas cosas que hacemos durante el día, cada día de nuestra vida, hermanos, todos los días, que no lo consideramos servicio, pero que son servicio. Servimos a un jefe en el trabajo y quizás lo veamos como una obligación. Servimos a una empresa y quizás lo vemos como los términos de un contrato, las cosas que yo tengo que hacer. Servimos en la familia. Nuestras hermanas quizás piensan que es simplemente su deber tener que hacer el desayuno, tener que lavar la ropa, tener que planchar, tener que tener ordenada la casa. Y tal vez, hermanas, lo vean ustedes simplemente como un deber. Pero todas esas cosas son servicios. Servimos en la familia, cada quien desde su posición. Las madres, los padres, los hijos sirven a sus padres. Quizá también piensen, es mi obligación servir a mis padres, pero eso se llama servicio. Cuando un padre da una orden, pide que traigan el mandado de la tienda, las tortillas, lo que está haciendo el hijo es más que una obligación. Lo que está haciendo se llama servicio, está sirviendo a su padre. Decimos que son nuestras responsabilidades todas estas cosas, cuando sí lo son, pero también podemos llamarlos actos de servicio. Todos servimos, todos los días. Servimos a una causa, podemos estar sirviendo a una meta que tengamos, estamos haciendo todo por alcanzar esa meta, un sueño. Y nuestras acciones se convierten en actos de servicio entregados a esa meta, a ese sueño, aunque lo llamamos compromiso. Estoy comprometido con mi sueño, estoy comprometido con mi meta, con mi propósito. Pero ese compromiso se refleja en actos de servicio, en las acciones que tú haces para alcanzarlo. Así es que, hermanos, todos servimos a algo o a alguien. Y la pregunta que les hago, hermanos, se lo repito de nuevo, es: ¿a quién estás sirviendo realmente todos los días de tu vida? Aquí lo interesante, hermanos, es que nadie vive sin servir. Incluso algunas veces, no solamente servimos a los demás, sino que dedicamos nuestra vida a servirnos a nosotros mismos. Así es que la verdadera pregunta aquí no es quién sirve y quién no. Aquí la verdadera pregunta es: ¿a quién servimos? ¿A quién estamos sirviendo? Yo estoy consciente que cuando hablo o menciono la palabra servicio, esa palabra suele causar algún rechazo por la cultura en la que vivimos. La cultura en la que vivimos, hermanos, reacciona ante esta palabra con cierto desdén, con cierto desprecio. Relacionamos nosotros la palabra servicio con pérdida de libertad. Solemos hacer eso. Cuando menciono la palabra servicio, yo sé que podemos pensar o sentir que el servicio suena como a inferioridad, a ser alguien menor. La cultura nos ha enseñado, hermanos, que es mejor estar a cargo y tener personas que nos sirvan a nosotros.
Este mundo nos está diciendo constantemente, no sirvas, haz todo lo que tengas que hacer para lograr que otros te sirvan a ti. La cultura nos ha enseñado o ha afinado nuestro oído para que cuando nuestro oído escuche esta palabra de servicio, la relacionemos con una carga, con un desgaste, con algo que se tiene que hacer, pues sí, pero porque sí, ni modo, es inevitable, entonces tenemos que hacerlo, no nos queda de otra. Sin embargo, la Biblia, la palabra de Dios, hermanos, nos enseña algo que es radicalmente distinto a lo que el mundo enseña. Desde las primeras páginas de la Escritura hasta la última, Dios nos revela que el servicio no es nada de eso que el mundo nos enseña. Y algunos piensan, incluso dentro del cristianismo, que el trabajo, que el servicio es consecuencia del pecado. Llegó al hombre por consecuencia del pecado, pero no, hermanos. Ni el trabajo, el servicio no es una consecuencia del pecado. Incluso la Biblia nos enseña claramente que el servicio fue el diseño original de Dios desde la creación. No fuimos creados para ser esclavos, pero tampoco el ser humano fue creado para ser autónomo. Fuimos creados, hermanos, para algo mucho más alto, más hermoso y más libre. ¿Qué fue eso? En el Edén, Dios crea al hombre para servirle a Él. Y eso es libertad. Y eso, hermanos, es algo hermoso. Por eso hoy vamos a hablar del servicio, no como una obligación fría, sino como nuestro privilegio y como nuestro deleite. Quiero invitarlos a recordar la Escritura y ver un poco del diseño original de Dios con este tema de trabajar, de servir a Dios y hasta llegar a la cruz de Cristo y el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero, hermanos, que veamos que servir a Dios no es algo que nos mina, no es algo que nos quita de nuestra vida, que nos quita vida, sino por el contrario, que terminemos conscientes y recordando que servir a Dios es aquello que le da sentido, es aquello que le da propósito a nuestra vida. Que el servicio es aquello que nos puede llevar a tener plenitud en nuestra existencia. Antes de preguntarnos, hermanos, cómo servir a Dios o por qué nos cuesta tanto hacerlo, la Biblia nos lleva al principio, al Génesis. Y no comienza, hermanos, la historia relatada en la Escritura, no comienza con mandamientos. La historia del Génesis comienza, hermanos, mostrándonos un diseño. Así es que tenemos que regresar al Edén para ver el diseño. Y ahí, hermanos, reconocer que servir a Dios era la vocación original del ser humano desde sus inicios. Veamos entonces, hermanos, como primer punto de esta enseñanza, de este tema, el servicio en el diseño original de Dios en el Edén. ¿De dónde surgió la idea de servir? La idea, hermanos, de servir se ve en la historia de la creación. Esa historia nos enseña que todo lo creado existe para la gloria de Dios. Todo lo que Dios creó desde el inicio era para la gloria de Dios. Se nos dice que en el principio Dios hizo todas las cosas de la nada por medio del poder de su palabra, el cielo, la tierra, los mares, los animales y el hombre. Todo fue hecho para su propia gloria. Todo cumplía su propósito sirviendo a su Creador. Todo lo hizo Dios para su propio honor y para su propia gloria. La otra etapa de la Biblia, el libro del Apocalipsis, dice en el capítulo 4, verso 11, que hay una adoración en el cielo que dice: Señor, digno eres de recibir la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas.
Colosenses 1:16, dice el apóstol Pablo, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Toda la creación fue hecha con el firme propósito de servir a Dios, y de exaltar su gloria. Dese cuenta entonces que la creación no existe de manera independiente de Dios. Todo lo creado depende continuamente, sin cesar, cada segundo, a cada instante, depende de Dios. Tú, querido hermano, cada instante, tú amigo mío que me escuchas o alguien que llegue a ver este video, toda la creación depende de Dios. Toda la existencia, cada respirar depende de Dios. Él sustenta la creación. Todo lo que existe, existe por Dios. Dios no necesita de la creación. La creación necesita de Dios. Dios no necesita de ti, cristiano. Dios no necesita de ti. Tú necesitas de Dios. Esa es la ecuación. Y cuando nosotros volteamos a ver el diseño, vemos que específicamente el hombre de manera especial, de manera muy especial, fue creado para servir a Dios. Génesis 2:15. Vayamos a la escritura. Génesis capítulo 2, verso 15. Dice la palabra: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Trabajo. Antes de la caída había trabajo, había servicio. En el Edén el hombre no fue creado como un consumidor que nomás consume, pero no da, pero no sirve. Como un parásito en medio de la creación. Adán no era un parásito en medio de la creación, que solamente tomaba de ella. No, Adán servía. No era un espectador ni solamente un consumidor. El hombre fue creado como un siervo que tenía una misión. Así que Dios pone al hombre en el huerto, dice la escritura, para que lo labrara y lo guardase. Esas palabras, hermanos, no son porque sí. Esos son dos verbos: labrar, guardar, que resumen el servicio. Son verbos de servicio. Labrar y guardar es trabajo. Y el trabajo no es castigo. Dios no estaba castigando ni haciendo inferior a Adán al ponerlo a trabajar. ¿Verdad que el mundo nos dice eso es malo? No, Dios estaba dándole un propósito a Adán, una misión a Adán, y era servir, era labrar, era trabajar. En el jardín del Edén entonces vemos que antes del pecado el ser humano tenía los deberes de servicio. Capítulo 1, verso 28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y dominadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Sujuzgad, la palabra sujuzgad, aquí viene sujuzgad, ¿sí? Bueno, la palabra sujuzgar es dominar. Domínenla y señoréenla. Estos, hermanos, no eran mandatos para decirle al hombre que él iba a ser dueño absoluto de la creación, sino que él iba a hacer estas cosas como un siervo, como un mayordomo, como un representante de Dios, un sirviente que no debía actuar por su propia cuenta.
un siervo que actuaría en el nombre de Dios como profeta, como sacerdote, como rey. Adán iba a representar a Dios, iba a ejercer esos oficios como profeta, interpretando correctamente el mundo de Dios y viviendo conforme a la palabra y a su verdad. Adán iba a actuar como sacerdote en la creación, trabajando en la misma presencia de Dios, porque recuerden, Dios estaba ahí. Y los sacerdotes eran los que ministraban, trabajaban, servían en la misma presencia de Dios. Pues Adán tenía ese gran tabernáculo, el Edén, y él iba a servir delante de Dios en comunión con él, ofreciendo su vida misma como adoración. Iba a servir a Dios en la creación como un rey, ejerciendo dominio, pero un dominio delegado, gobernando la creación bajo la autoridad de Dios. Y aquí está lo más importante. El servicio que Dios le dio a Adán en el Edén no era un servicio pesado, no había frustración, no había agotamiento. Estas cosas con las que solemos relacionar el servicio, como una carga, como algo difícil. No había, hermanos, ahí competencia, no había orgullo, pero sí había servicio. El servicio en el Edén, hermanos, fluía de manera gozosa y significativa. Adán fue diseñado y fue puesto ahí para servir de esa manera, con gozo. Un gozo que debería de venir de estar sirviendo, trabajando para Dios, en compañía de Dios, teniendo una comunión con Dios, con una relación viva con Dios, caminando Dios con él mientras él labraba el huerto. Un servicio gozoso, un servicio significativo porque tenía, hermanos, propósito eterno. Entonces, hermanos, estamos viendo que antes del pecado ya existía el servicio. Yo lo que quiero estar argumentando aquí es que veamos que el servicio no es consecuencia del pecado, ni es algo que nos hace inferiores, sino que es, hermano, parte del diseño fundamental de Dios. En aquellos días, el servicio en el Edén era la expresión más natural de amor y de obediencia. No era una carga. Dios estaba en perfecta comunión con Adán y servirle, que Adán le sirviera a Dios, era lo más natural que brotaría de él por esa perfecta relación que tenía con Dios. Un servicio gozoso, natural, lleno de propósito, pero la historia no termina ahí. Rápidamente vemos que ese diseño se rompe. Se rompió. ¿Qué pasó? El corazón humano, que fue creado para amar y para servir a Dios, creyó una mentira. Y esa mentira distorsionó para siempre nuestra comprensión del servicio. Así es que esa lucha que tenemos por servir a Dios y a nuestro prójimo, y eso de que batallamos por hacerlo de manera genuina, de manera correcta, hermanos, no viene, hermanos, de otra causa que no sea el pecado. Nuestro problema que tenemos por servir es por causa del pecado. Es por servir fuera de una relación correcta con Dios. Es cuando nos apartamos de Dios, cuando nuestra espiritualidad está fría, es cuando nosotros comenzamos a batallar con el servicio. Cuando empezamos a ver a las personas de manera incorrecta, es el pecado. Cuando el pecado está en nuestras vidas, entonces intentamos y luchamos, sí, ¿verdad?, por servir, pero ya no con un corazón puro ni genuino, sino ya con un corazón que está rebelándose, un corazón que quiere ser independiente, un corazón que quiere ser como Adán, rebelde.
Un corazón que quiere buscar su propia gloria y no la de Dios. Eso lo vemos entonces en el Edén. El diseño del servicio. Y vemos también este segundo punto, un servicio corrompido. Adán y Eva se enfrentaron a una decisión muy simple. Era una decisión, no era compleja. No era algo que tenía mucho que analizar. La decisión que Adán y Eva tenían que tomar era la siguiente: ¿servimos a Dios confiando en su palabra o serviremos a nuestros propios deseos creyendo la mentira? Hay de dos. Y el dilema del servicio sigue siendo el mismo para nosotros. ¿Servimos a Dios y obedecemos su palabra, confiando en su palabra, o me sirvo a mí mismo, sigo mis propios deseos? Sigue siendo la misma tentación. La serpiente les mintió a nuestros primeros padres diciendo: seréis como Dios. Ahí está la primera distorsión del servicio. Seréis como Dios. Hay algo que todavía no tienes. Hay algo que te falta. No eres verdaderamente libre. Sirves a Dios, obedeces a Dios. Dios te tiene limitado. Libérate. Sé independiente. Eso es verdaderamente libertad. Ese es el primer engaño. Pero Dios ha dicho, ¿qué importa lo que Dios ha dicho? Tú puedes definir tu propio propósito aparte del Creador. Esa es la mentira que distorsiona el servicio. Yo puedo vivir mi cristianismo a mi manera, yo puedo vivir en mi matrimonio como yo quiera, yo puedo vivir mi juventud como yo quiera. Yo puedo definir las cosas aparte de lo que Dios dice. Yo puedo hacer las cosas a mi manera. ¿Sirves a Dios confiando en su palabra o sirves a tus propios deseos? Bueno, nosotros conocemos la historia. El servicio se corrompió, nuestros padres creyeron la mentira y cayeron en pecado. ¿Y qué lograron con obedecer a la mentira? ¿Alcanzaron acaso verdaderamente independencia? La mentira prometía independencia, hermanos, pero la enseñanza aquí desde el principio es clave. Cada día de la existencia del ser humano sirve a uno o sirve a otro, pero nunca dejamos de servir. Ellos dejaron de servir a Dios y no hubo ninguna independencia, solamente existe el cambio de lealtad. No existe independencia, solamente existe el cambio de lealtades. Fue lo que hizo el hombre. Adán y Eva dejaron de ser siervos de Dios y se convirtieron inevitablemente en siervos de sus propios deseos, siervos de Satanás y finalmente siervos del pecado. No hay independencia. Las consecuencias fueron inmediatas. Capítulo 3, verso 18. Dice la escritura: espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Polvo eres y en polvo al polvo volverás. Dese cuenta cómo el servicio, que antes era gozoso, ahora es trabajo.
Era un trabajo que era gozoso porque Dios estaba con él, ahora se rompió. Dejó de ser gozoso para hacerse gravoso. Ahora trabajar, servir es gravoso. Con el sudor de tu rostro comerás el pan. El trabajo que es servicio ahora lleva frustración, agotamiento, egoísmo. Trabajar no es fácil. Siempre está complicada la cosa. No hay trabajo fácil, ¿verdad? Escucha esa palabra, no hay trabajo fácil. Hermano, Edgar batalla en su trabajo, mi hermano batalla en su trabajo, no nos llega fácil los ingresos, se batalla. Espinos y cardos que complican, agotamiento hasta que vuelvas a la tierra. Antes Adán lo tenía todo en bandeja de plata y hacía su servicio con gozo. Ahora es gravoso. Ahora trabajamos, porque bien ahora dice la palabra, el que no trabaja, que no coma. Necesitamos trabajar para vivir. El pecado hizo que el objeto del servicio cambiara, hermanos. Romanos 1:25 dice: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. El apóstol Pablo dice, antes el servicio era al Creador, y eso le daba al hombre propósito, vida, libertad. Cuando se sirve a Dios, hay vida, hay propósito, hay verdadera libertad sirviendo a Dios. Pero ahora, cuando se sirve a las criaturas, hay esclavitud, hay vacío, hay muerte. Ahora el hombre, hermanos, vive sirviendo a sus ídolos. Muchos viven en busca del éxito. ¿A quién estás sirviendo realmente cada día de tu vida? Hay quienes están buscando el éxito y viven enfocados cada día para alcanzarlo. Otros tantos sirven al ídolo de la aprobación y viven sus vidas ofreciéndose a sí mismo para ser del agrado, la aceptación de otras personas. Sus acciones son porque quiero agradarles, porque necesito la aprobación de este grupo social, de estas amigas, incluso de mis hijos, de mi esposo. La motivación está distorsionada y hacen ídolos. Otros entregan su vida de servicio para obtener placeres y comodidad. Todo lo que hacen es porque les gusta la buena vida. Y a eso entregan su vida de servicio. Otros están dispuestos a servir a la religión, a la iglesia, estando presentes en las asambleas, ofrendando, estando en las oraciones, pero solamente con el propósito de sostener una imagen de que las personas crean que soy buena persona. Solamente hay dos clases de servicio, hermanos: con Dios y aparte de Dios. En comunión con Dios o en pecado. El servicio, el trabajo que se hace en pecado, hermanos, es un esfuerzo solitario. Dios no lo aprueba. Dios no aprueba el servicio que se hace aparte de Él.
Cuando el hombre, nuestros padres Adán y Eva, estaban ya en pecado, perdieron la comunión con Dios. Dios estaba aparte de ellos. Se escondieron. Se echaron la culpa. Se justificaron. Lo que hacían lo estaban haciendo ahora desde el orgullo y desde la autojustificación. Desde entonces, hermanos, el hombre perdió esa capacidad de servir a Dios como Él se lo merece. No se puede servir a Dios con un corazón corrupto. No podemos servir a Dios con un corazón en pecado. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, dice la Escritura, y perverso. Solamente es que tiene la habilidad de engañarnos, sino que es perverso. No se puede servir a Dios con las motivaciones impuras. Dios no recibe ese servicio. No se puede servir a Dios, tercero, si nuestras obras son inmundas. Isaías 64:6 dice, todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Todo lo que yo haga está sucio, está inmundo. Dios no recibe ninguna obra, ningún acto de servicio si está inmundo. Entonces, ¿quién puede servir al Dios vivo? Necesitamos un corazón que no sea corrupto, motivaciones santas y obras santas, obras perfectas. Pero el ser humano, hermanos, después de la caída quedó en esta situación con un corazón corrupto, con malas motivaciones e inmundas todas sus obras. Imagínense a un violín de esa marca Stradivarius, de la marca más prestigiosa de violines. Un violín hermoso creado por un maestro para hacer música hermosa. Pero a alguien se le ocurre tomar ese violín, esa obra de arte, ese instrumento perfecto, y lo agarra como bat de béisbol y sale a jugar y agarra el violín, tírame la pelota y le destroza las cuerdas, quiebra la caja, finalmente quiebra también su brazo y queda totalmente destrozado, se raja, se desajusta, perdió totalmente su belleza. Sigue siendo un violín, pero no puede cumplir su propósito. Así quedó el hombre, hermanos, después de la caída. Éramos la obra perfecta de Dios, diseñada para dar el mejor de los servicios en la creación. Pero tomamos eso que era hermoso y el pecado lo destrozó. Absolutamente, hermanos. Fuimos creados para ese servicio glorioso de Dios, pero quedamos dañados por el pecado, incapaces de hacer la música para la que fuimos diseñados. Lo que quiero decir es que el pecado corrompió, hermanos, toda nuestra capacidad de servir a Dios. Ahora servimos. El hombre puede tener actos de servicio, pero por malas razones. Y seguimos batallando con eso, incluso nosotros como cristianos. Servimos a Dios, pero en presencia del pecado nuestras motivaciones se mezclan. Y a menudo servimos a los ídolos en lugar de al Dios verdadero. Necesitamos más que una pequeña reparación. Necesitamos, hermanos, una restauración radical. El hombre necesita una restauración completa.
Y es aquí donde hay una buena noticia. Es aquí entonces donde el evangelio brilla con más fuerza. Desde nuestros primeros padres, hermanos, se empezó a girar la rueda. Un círculo interminable de servicio distorsionado por generaciones tras generaciones tras generaciones. Seguimos siendo a imagen de Dios, pero nuestra imagen está totalmente distorsionada. Ya no podemos producir la música que agrada a Dios. Ya no le podemos servir como a Él le agrada. Sin embargo, hermanos, Dios no abandonó al hombre en su rebelión. Dios hizo algo asombroso. Dios prometió que Él mismo, el Dios eterno, el todopoderoso, el creador de todas las cosas, Dios prometió que Él mismo iba a venir a servir a los hombres. Ese es el mensaje del evangelio, la promesa de Dios en la escritura después de la caída, que Él mismo vendría a servirnos para restaurarnos de nuevo como siervos de Él. Y la porción más hermosa y más clara del Mesías prometido, a mi parecer, en el libro de Isaías, describiendo al siervo sufriente, a nuestro Salvador, a nuestro bendito Redentor, a quien nos volvería a colocar en el lugar que perdimos de siervos de Dios. Es descrito en Isaías como el siervo sufriente, despreciado y rechazado, como un siervo que experimentaría dolor, un siervo experto en sufrimiento, un sustituto dispuesto a sufrir por nosotros, un siervo perfecto, silencioso, que no abriría su boca, un siervo que recibiría todas las injusticias de los hombres para restaurar nuestra relación con Dios. Dios prometió venir a servirnos. Aquellos que nos rebelamos contra Él, aquellos que buscamos independencia de Él, Dios no se olvidó del hombre. Dios prometió: yo vendré a ustedes y les serviré para restaurarlos y que ustedes puedan servirme. Retomen su propósito. Todo esto se cumple sin duda, hermanos, en Jesucristo, el siervo perfecto. Filipenses capítulo 2, verso 5, continuamente lo citamos. Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Nosotros lo desechamos, lo despreciamos, escondimos nuestro rostro de Él, lo aborrecimos, nos rebelamos contra Él, contra su ley. ¿Y qué hizo Dios? No se aferró a ser igual a Dios. Tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. No es que lo humillaron, no es que él no pudiera defenderse, él se humilló a sí mismo, él quiso ser humillado, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dios vino a servir. Emmanuel, Dios con nosotros, pero Él no vino como muchos lo esperaban, con pompa, poder, para subyugar violentamente a los hombres. Él vino a servir. Jesús mismo dijo:
cumpliendo ese rol de profeta, de sacerdote y de rey. Dijo en Mateo 10:45, en Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Dios cumplió su promesa. El siervo sufriente vino a la humanidad. Cuando vino como eso, vino a servir y para dar su vida en rescate por muchos. Porque el hombre sin Dios no es independiente, está esclavo, sirviendo a sus propios deseos, no ve su condición, está atrapado en su propio pecado. Él cree que es libre, pero Dios sabe que no. Y Jesús dijo, yo vine para dar mi vida en rescate por muchos, por cautivos. Y su servicio fue perfecto. No vino con espada, vino con el poder del servicio. Sirviéndonos de manera perfecta, sirviendo al Padre de manera perfecta. Su obediencia fue perfecta, su sacrificio fue perfecta y también su victoria fue perfecta. En Cristo entonces, únicamente en Cristo somos librados para servir de nuevo. Librados para obedecer, para servir de nuevo. Romanos 6:17. Leímos el verso 16 al principio. Leamos ahora el 17 y 18 y el 22. Pero gracias sea a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Libertados del pecado, luego que dice, vinisteis a ser siervos de la justicia. No hay independencia. Servimos a Dios o servimos a nuestros deseos, al pecado. Llegamos a este mundo en pecados, como esclavos del pecado, como esclavos de los deseos de nuestro propio corazón, pero el Evangelio nos ha rescatado de esa vana manera de vivir y nos ha dado la verdadera libertad que según la Escritura es venir a ser siervos de la justicia. Eso es la libertad. Versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis como vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Pablo dice que el resultado de la obra de Cristo fue libertad. Acá, hermano, se distrae. El resultado de la obra de Cristo, ¿cuál fue? Libertad para ser siervos de Dios. Ahora, libertados del pecado, llegamos a ser siervos de Dios. Dios, ¿qué hizo? Restauró el diseño. Restauró el propósito. Efesios 2:10. Efesios capítulo 2, verso 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Ese era el diseño desde la eternidad. Buenas obras, servir a Dios, servir para los propósitos de Dios. Él preparó de antemano esas obras, pero el pecado las había interrumpido. Bueno, pero Dios nos ha hecho otra vez nacer de nuevo, ha creado un nuevo pueblo, a hechura de Cristo, creados en Cristo para realizar esas buenas obras. Así es que Cristo nos rescató para algo.
para que sea feliz, para que tenga éxito, para que tenga el carro que yo quiero, para que tenga la casa que siempre he deseado, para tener el éxito, el reconocimiento que yo quiero. No, no. Cristo nos rescató y entregó su vida, derramó su sangre en la cruz, sufrió por nuestros pecados, hermanos, para ser siervos, para poder servir a Dios, para que tú puedas servir a Dios, entregarle tu servicio a Dios, para que puedas hacer esas buenas obras que Él ha preparado de antemano. Así es que la libertad cristiana nunca es autonomía. La libertad cristiana es para servir y hacer las obras de Dios. Continuamente, hermanos, debemos preguntarnos, como nos enseñaba nuestro hermano Adán por la mañana, ¿cómo luzco? Examinarnos y preguntarnos, ¿cómo estoy luciendo? No externamente, si yo sé que soy hechura suya, que Dios me ha restaurado y ahora soy un siervo de Dios y Dios ha preparado trabajo para mí, buenas obras. Yo quiero examinarme y verme, ¿estoy alineado a esa imagen o no? ¿O dónde en mi vida no está alineado? Por lo que hoy quisiera solamente concluir con 3 exhortaciones breves, hermanos. Cambia, examina y empieza. Cambia, examina y empieza. CEE. Cambia tu perspectiva. Cambia tu manera en la que piensas respecto al servicio. El trabajo diario que tú haces es para la gloria de Dios. Cada cosa que tú haces desde casa, hermanas, varones en el trabajo, muchachos en la escuela, los que estudian, cada trabajo, cada obra nuestra diaria no debe de ser algo común. Vivimos para la gloria de Dios. Cambia tu perspectiva del servicio. Cambia tu perspectiva de tus responsabilidades familiares. Esa es la mente que nos ha sembrado el mundo. Por eso se vuelve el servicio cansado, porque has creído la mentira. Has creído que ser ama de casa es una carga. Has creído que salir a trabajar, varones, es algo detestable, que lo mejor sería no hacer nada, tener el dinero suficiente para estar acostado en casa. Cambia tu perspectiva de tus responsabilidades familiares. Hijos, cambien su perspectiva de sus responsabilidades como hijo. No solamente es obedecer porque papá, es obedecer, es servir en la familia, porque así glorificamos a Dios. Cambien su perspectiva del servicio a la iglesia. No lo vean como una carga. Empiezo desde arriba hacia abajo, porque mis hermanos que enseñan, no es una carga. Yo mismo me tengo que predicar esto. No caigamos en el engaño de que esto es pesado. Es nuestro propósito. Servir a Dios es el propósito de cada cristiano. Y ese es el propósito original. He sido redimido para servir a Dios en el lugar donde Dios me puso, donde quieran que estén, hermano. No es una carga. Servir a Dios siempre, iglesia, será un privilegio. Un privilegio. Algo honroso. Somos siervos que hemos sido restaurados por Cristo. Cambien su perspectiva carnal o mundana por la perspectiva del cielo.
Ese es nuestro propósito en esta vida. Cambia entonces tu perspectiva. Segundo, examina tu motivación. Las cosas que haces todos los días, ¿por qué las haces? Porque sí, porque eso es lo que se espera, porque eso es lo que tú quieres. ¿Sirves por amor o por obligación? ¿Tus actos de servicio son por obligación? ¿Sirves a tus hijos por obligación? ¿Sirves a tu esposo por obligación? ¿Obedeces a tus padres por obligación? ¿Te sujetas al pastor por obligación? Examina tus motivaciones. ¿Por qué haces lo que haces? Examina. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 13:3, y si repartiese todos los bienes para dar de comer a los pobres, o sea, si yo sirviera y entregara todo y me dedicara a servir y a dar y a dar y a preocuparme por los demás y a dar a todo y entregase mi cuerpo incluso para ser quemado por ellos y no tengo amor, de nada me sirve. Examina tus motivaciones. Hermanos, eso hace la gran diferencia. Eso hace entre gozo o gravoso. Entre que nuestro día sea un día gozoso o gravoso. No por la cantidad de trabajo del día, hermano, sino por nuestra motivación, nuestra perspectiva, nuestra motivación. Examina la motivación de tu servicio. ¿Sirves con queja o con gozo? Creer el Evangelio y vivir el Evangelio, hermano, es lo que transforma cómo servimos. Cambia tu perspectiva, examina tu motivación. Y tercero y último, hermano, empieza. Empieza con lo pequeño, pero empieza ya. Romanos 12:1 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Cambia, empieza ya, hermanos. Fuiste diseñado para servir a Dios y hacer las obras de Dios. Ora por alguien. ¿Cómo sirvo a Dios? Hay tantas maneras de servir a Dios, hermano. Bíblicamente, haz una oración por alguien. Haz las obras de Dios. Ten una actitud diferente en tu trabajo. Deja de quejarte y comienza a agradecer. Agradece el servicio que otros hacen por ti. Gratitud. Las cosas que hacen por nosotros y que es su obligación. No, no es su obligación. Es más que su obligación. Es un servicio para mí. ¿Verdad? En casa, esposos que llegan, está la casa en orden. Eso se debe de agradecer. Desayuno, la comida. Hijos que no les falta nada, que tienen lo suficiente, que papá provee. No es solamente su deber, es el servicio que papá entrega a ustedes. Gratitud. Empiecen con cosas pequeñas, pero empiecen ya. Sirvan sin esperar reconocimiento. Hay muchas cosas, hermano, que podemos hacer. Y para terminar, hermano, quiero dejarles esto grabado en el corazón. Recuerden que no hay hombre o mujer más libre que aquella que ha encontrado su propósito de vida. ¿Quieres ser libre? ¿Quieres experimentar ese?
¿Has encontrado tu propósito de vida? Este es nuestro propósito. Eso es libertad. Tu propósito, te lo recuerdo hoy, no es tu carrera, no es tu éxito, no es tu comodidad, eso no es tu propósito. No te conformes a este siglo. Renueva tu mente. Nuestro propósito es que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Tu propósito es glorificar a Dios, servir a Dios y disfrutar de Él, de Dios, de su compañía, de nuestra relación con Él para siempre. Esa es la verdadera libertad. Esa es la vida plena. Oremos, hermanos. Pónganse de pie, por favor, y oremos.